Bueno, compañeros y ingeniero, todos presentes, ante todos, muy buenos días. En esta oportunidad, mi persona, va a hablar sobre un tema que es sobre... voy a pasar al siguiente tema, sí. Ya. Voy a hablar sobre el tema de procesamiento de datos, herramientas y aplicaciones. Bueno, primeramente, todos se preguntarán, ¿no? Sobre en qué consiste esto. En que consiste el procesamiento de datos, ¿no? Este es el procesamiento de datos que produce, ¿no? En cambio de que se recaban en datos y se traducen también en información utilizable. Bueno, también en ciertos suelen ser o ocuparse de los científicos de datos, solo en equipos importantes en el proceso de puede ser empiece de datos en forma de en bruto o en los convenientes de un formato que es más legable. Tanto puede ser gráficos, documentos, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Dándoles la forma y el contexto necesario para para los ordenadores, los interpreten a los empleados y los utilicen en toda una organización. El procesamiento también de datos es el beneficio como la técnica que consiste en recopilación, ¿no? Una recopilación de datos, tanto los datos pueden ser primarios o secundarios, entre otros, ¿no? De entrada, los cuales son evaluados y ordenados para obtener información. Esa información para nosotros puede ser muy útil. Y también hablamos también se puede presentar en las etapas que componen un procesamiento de datos, los cuales son los siguientes. Como verán, ay, disculpa, sin el procesamiento de estos datos, las organizaciones tienen un acceso de cantidades de inteligentes de datos. Pueden ayudarse ganar ventaja, ¿no? Ventaja puede ser ayudarse y competir y ofrecerles información que les puede ser útil sobre sus ventas o estrategias de marketing o necesidades de los consumidores, ¿no? ¿Qué es lo que ellos necesitan y todo ello? Es fundamental también que las empresas de cualquier tamaño, o sea, de cualquier tamaño, ¿no? Entiendan las necesidades o procesos de sus datos. Eso también se le llama un proceso de datos, porque nosotros en CINEGI recopilamos una información, un dato. Ese dato puede ser de X persona. Y bueno, aquí voy a hablar también sobre el procesamiento de datos. Bueno, aquí el procesamiento de datos, como verán, todo esto sigue un cierto proceso, en la cual tiene tres principales pasos, lo cual es la entrada, el proceso y la salida. La entrada, ¿en qué consiste? La entrada consiste en los datos deben ser obtenidos o llevados también a un bloque central para ser procesados. Y de tal manera también los datos, en ese caso, se denominan, ¿no? Quedan como denominados de entrada, son
son también clasificados para hacer que el proceso sea fácil y rápido. Lo siguiente, hablamos de proceso. El proceso, durante el proceso que se ejecuta o también se ejecutarán, ¿no? Las operaciones. Estas operaciones son necesarias para convertir los datos en información. Lo podemos convertir en una información significativa. Esto puede ser cuando la información esté completa, ¿no? Se ejecutará, o sea, se puede ejecutar la operación de salida. Y hablando de salida, pasamos a salida. En la salida todo el procesamiento de datos se plantea como la actividad adicional que también la administración de los resultados de salida que se puede, ¿no?, definir como los procesos necesarios para que la información útil llegue al usuario. Bueno, también hablaremos sobre el procesamiento, ¿no? ¿Cuáles son los procesamientos? El procesamiento en sí se da también son los pasos del procesamiento de datos, ¿no? El procesamiento de datos tiene 6 etapas, los cuales son el origen, la entrada, el procesamiento, la salida, la distribución y el almacenamiento. Bueno, y el origen consiste en recoger los datos iniciales, puede ser de un X persona o de una empresa o cualquier tipo de información. Y la entrada son los datos iniciales de entrada que clasifican en forma conveniente, ¿no?, para su procesamiento, dependiendo de esta máquina que se puede emplear. Bueno, en lo siguiente les mostraré el siguiente concepto de cada uno de estos palabras. Ya, aquí tenemos las 6 etapas del procesamiento de datos. ¿A qué conlleva todo esto? Todo esto, o sea, recogida de datos, ¿no?, de una persona, como decíamos hace un momento, de una empresa o cualquier usuario. La recogida de datos es el primer paso de procesamiento de datos extra en una fuente disponible, entre las cuales se encuentran las datas del Lex y los almacenamientos de datos, ¿no? Es importante que la fuente de datos disponibles sean fiables o estén bien creadas para que los datos recabados estén ahí, ¿no?, que posteriormente se emplearan como información, sean de las de más alta calidad posible. Como verán, cada persona puede recopilar de una empresa su información. En la 2, preparación de datos. Nosotros acabamos de preparar, ¿cómo no preparamos los datos? Una vez recabando los datos, se pasa a la fase de la presentación de datos. La presentación de datos, a menudo llamada también procesamiento, es la etapa en la que los datos en atributos se amplían o organizan para la siguiente fase del proceso. Entonces, nosotros tenemos aquí una, una, una preparación de datos que pasan, ¿no?, la preparación preliminar del plan de análisis de datos y seguidamente el control de calidad de los cuestionarios recolectados, la edición, codificación de cuestionarios, transcripción
y la validación y depuración de datos, corrección de consistencias estadísticas en los datos y finalizando con la elección de estrategias de análisis de datos. Y esos serían los pasos o la preparación de los datos. 3. Introducción de datos. La introducción de datos a continuación de los datos limpios se introducen en un destino. Puede ser un CRM o como los Falestorf, o es el almacén de datos, ¿no? También se lo puede conocer así como el nombre puede ser o apellido también, ¿no? Y se traduce en un lenguaje comprensible. La introducción de estos datos es el primer paso en el que los datos de empiezan a cobrar forma como información utilizable. Y entonces todas estas personas lo pueden llenar en un Excel o un PowerPoint, no un PowerPoint tal vez, pero en el Word y en todo ello. El 4, el procesamiento. En 4 tenemos el procesamiento. Durante la fase de los datos ingresados en el ordenador de la fase anterior se procesan realmente para su interpretación. El procesamiento se efectúa también por medio de algoritmos de machine learning. Si bien en el proceso se puede variar ligeramente, según cuál sea la fuente de los datos que estén en proceso. ¿Sí? Es 5. La 5 tenemos la salida y interpretación de datos. En la interpretación de datos, en la etapa de salida y interpretación de fase, en la fase en la que los datos resultan finalmente utilizables para el que no son científicos de datos. Están traducidos en legibles o muchas veces se presentan en forma de gráficos. También pueden ser videos, imágenes, textos o simples, entre otras cosas. A partir de ese momento, los miembros de una empresa o institución pueden empezar a autogestionarse los datos para sus propios proyectos de analítica de datos. Y en la 6, la salida e interpretación de datos. Ya casi en esta parte, la etapa de salida e interpretación de la fase en la que los datos resultan finalmente utilizables para los que no, para los datos utilizables, ¿no? Para los que no son científicos de datos. Así nos dicen, ¿no? En estos traducidos son legibles y muchas veces se presentan también en forma gráfico, como decía antes, ¿no? En videos, imágenes, textos o simples. A partir de ese momento, los miembros de una empresa o institución pueden empezar a autogestionarse los datos para su propio proyecto o empresa de analítico de datos. También en el futuro del procesamiento de datos. También vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El futuro del procesamiento de datos se halla en el CLUD. La tecnología CLUD seca a partir de la conveniencia de las actualidades, métodos de procesamiento de datos electrónicos y acelera su velocidad, eficiencia. Si los datos son más rápidos y mayor
de mayor calidad, eso implica que las organizaciones disponen más datos, que utilizan más información valiosa que extraer una persona, ¿no? Bueno, también mencionar eh, que esto sobre el procesamiento o distribución de procesamientos, ¿no? Es como un atribuido. Eh, este procesamiento es centralizado, tenía varios inconvenientes, pero entre los que podemos mencionar, o le puedo mencionar yo, que es un número limitado de personas, incontrolable, ¿no? Controlada por el acceso de información o, y ya los reportes también puede ser. Lo voy a mencionar yo, aunque no la tengo aquí en la diapositiva, existen 4 ventajas del procesamiento de base de datos distribuidas en la primera. Llegaría a ser, puede dar un resultado, un mejor rendimiento que el que se obtiene, ¿no? Un procesamiento centralizado. Y el segundo sería los datos duplicados. Aumentan, estos aumentan su confiabilidad. Cuando falla una computadora, se pueden obtener los datos extraídos de otras computadoras. Sí se puede recuperar de diferentes maneras, ¿no? También tiene su procesamiento centralizado. En la década de los años de los 50, las computadoras eran unas máquinas, ¿no? Del tamaño de todo un cuarto, algo así, ¿verdad? Con las siguientes características. Era un CPU, también era pequeña, de calidad, de RAM, ¿no? Y su dispositivo era de almacenamientos secundarios. Eh, Bueno, por ahora la información es procesada por máquinas más avanzadas y con la capacidad de almacenamiento para llevar a cabo este procesamiento con más precisión. Bueno, y eso de hablar de las aplicaciones y todo ello, bueno, ingeniero, compañeros y compañeras, todos presentes, bueno, tal vez me hubiese gustado más continuar con el tema, pero por falta de tiempo también y a la vez por la falta de mi compañero. Espero que sepan entenderme porque aquí falta todavía complementar sobre el tema que estoy hablando. Bueno, ingeniero y compañeros, eso sería todo por mi parte. Preguntas, jóvenes. Termina grabación.